De la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional, repaso que inevitablemente tiene que empezar con la mirada puesta en Rusia y Ucrania. Ya saben, hoy ha tenido lugar esta segunda ronda de conversaciones entre ambos países, de nuevo en Estambul como punto de encuentro. Moscú ha propuesto a Kiev un alto el fuego parcial y la retirada ucraniana del este con un tratado de paz como meta. Ya tenemos la primera filtración de algunas concesiones por parte de Rusia, peticiones de Rusia a la delegación ucraniana que pudiera servir como base de un acuerdo de paz. Son filtraciones del memorando que hoy habría trasladado la delegación rusa a la ucraniana. Estefanía Muniz, detalles de este segundo encuentro. Rusia ha entregado este lunes el esperado memorándum con su propuesta para un alto el fuego en Ucrania, un texto que incluye ese alto el fuego a largo plazo en algunas regiones, la retirada ucraniana de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla y medidas para atajar lo que Moscú considera como causas profundas del conflicto. En un primer momento se declararía un alto el fuego de 2 o 3 días una vez comiencen las negociaciones de un tratado de paz. Este plazo permitirá recuperar los cadáveres que están en zonas grises y la entrega de 6.000 cuerpos militares de ucranios por parte de Rusia. También proponen firmar un memorándum de alto el fuego de 30 días que incluiría ese compromiso de retirada de las fuerzas en las regiones del Donbass, y en ese plazo Ucrania deberá completar la retirada total de sus fuerzas del territorio de la Federación Rusa. Entre las condiciones, aparte de ese alto el fuego planteado, también el fin de las entregas de armamento occidental a Ucrania, y además Moscú pide la neutralidad y desnuclearización de Ucrania y la prohibición de cualquier actividad militar de terceros países en su territorio, el reconocimiento internacional de Crimea, Donbass y Nueva Rusia como parte de Federación Rusa y nuevas elecciones por parte de Ucrania. Han reaccionado varios ministros del cuerpo ucraniano. En el caso del ministro de Defensa ucranio, Rustem Umerov, ha señalado durante la conferencia de prensa que ambos países han acordado un intercambio de prisioneros, todos por dos, en 2 categorías: jóvenes de entre 18 y 25 años y prisioneros de guerra gravemente heridos. Es una noticia que también ha confirmado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucranio, Georgi Tilliki, ha subrayado que tras las conversaciones tendrán que analizar la propuesta de paz rusa antes de seguir entrando en más detalles. Por su parte, Turquía ha calificado estas conversaciones de magníficas y se mantiene dispuesta a apoyar esa paz. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha señalado hoy las últimas conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana y concreta que Estambul ha sido un punto de inflexión en estos avances. El líder recalca sus aspiraciones de profundizar el diálogo para reunir a ambos líderes en Estambul o Ankara. Dice incluso la participación de Trump sería ideal. Y por cierto, en Reino Unido sabemos que se ha reforzado el programa nuclear, lo ha anunciado hoy el premier británico Keir Starmer, nuclear y de defensa ante una amenaza rusa. El Reino Unido ha anunciado este lunes que reforzará su programa nuclear con una inversión de 15.000 millones de libras, unos 17.000 millones de euros, para hacer frente a la creciente amenaza de Rusia sobre Europa. Entre las inversiones anunciadas está la fabricación de 12 submarinos de guerra, además de la compra de 7.000 misiles de largo alcance y la construcción de 6 fábricas de munición en el Reino Unido. Unas medidas que forman parte de la revisión estratégica de defensa, un documento elaborado por expertos independientes con 62 recomendaciones para reforzar las Fuerzas Armadas británicas. Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, ha presentado hoy la revisión estratégica de defensa en la Cámara de los Comunes y la ha calificado como un plan para intensificar la respuesta a las crecientes amenazas globales. Se ha comprometido a aumentar el número de soldados del ejército británico hasta alcanzar al menos 676.000. Sin embargo, los conservadores de momento desestiman sus comentarios como una lista de deseos vacía. Por cierto, tenemos una última hora desde la agencia Axios. La propuesta de acuerdo nuclear que Estados Unidos entregó a Irán el sábado permitiría un enriquecimiento limitado de uranio de bajo nivel en suelo iraní durante un periodo de tiempo a determinar. Insistimos, es una información
que nos está llegando de última hora de la agencia Axios, que contradecía las declaraciones públicas de altos funcionarios. Esto es importante porque el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han declarado públicamente que Estados Unidos no permitirá que Irán enriquezca uranio y que se exigiría el desmantelamiento total de sus instalaciones nucleares. La propuesta, a priori, mostraría mucha más flexibilidad en ambos puntos. Mientras tanto, lo que sabemos es que Irán ha dicho constantemente que no firmará ningún acuerdo que prohíba el enriquecimiento para fines civiles. Es una línea roja que es irreconciliable con la postura pública de Estados Unidos. Como decimos, Reuters en exclusiva decía que Irán estaría dispuesto a rechazar esa propuesta nuclear de Estados Unidos. Descartándola como un imposible que no aborda los intereses de Teherán ni suaviza la postura de Washington sobre el enriquecimiento de uranio, según ha declarado un alto diplomático iraní a las fuentes de Reuters. Por otro lado, según cuenta la agencia de noticias ISNA, Irán considera que la propuesta estadounidense es unilateral y, por tanto, inaceptable. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghai, ha concretado que Estados Unidos todavía no ha aclarado a Teherán cómo se levantarán las sanciones a Irán, principal exigencia en cualquier proceso de negociación. Según confirman, hasta el momento la parte estadounidense no ha estado dispuesta a ofrecer claridad. En Oriente Medio, Israel confirma una nueva expansión de su ofensiva en la Franja de Gaza. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Tamir, ha ordenado a última hora del domingo ampliar la ofensiva. Además, se han producido al menos 3 muertos y 35 heridos por disparos de tropas israelíes en un punto de reparto de ayuda en el sur de Gaza. Mientras, el premier británico, Keir Starmer, también ha hecho comentarios sobre el conflicto en Gaza y habla de la urgencia de trasladar ayuda humanitaria y critica que la situación está peor cada día. En clave comercial, se espera que Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping hablen esta semana sin intermediarios en plena tensión comercial. Es una noticia que acaba de confirmar la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Está hablando en declaraciones a la prensa. Dice que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, probablemente hablen esta semana. También lo han comentado fuentes de la Casa Blanca a la CNBC. Ambos lados se han acusado mutuamente de no cumplir la tregua que habían acordado para reducir temporalmente los aranceles. La falta de acuerdos y los reproches han devuelto el pesimismo a las bolsas. La cita se produciría esta misma semana. Solo participarían Trump y Xi Jinping, según el medio americano y según la secretaria de prensa norteamericana. Y además, hoy la administración Trump estaría cerca de finalizar un par de acuerdos comerciales antes del 9 de julio. Por parte de la Unión Europea, impondrá aranceles a productos estadounidenses a partir del 14 de julio si no se alcanza un acuerdo. El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gil, ha declarado este lunes que la Comisión lamenta profundamente el aumento de aranceles anunciado por el presidente estadounidense la semana pasada y advierte de que los 27 están finalizando las consultas para una lista ampliada de contramedidas y está lista para adoptarlas el 14 de julio si no se llega a un acuerdo para entonces o si las circunstancias lo exigen antes. Olof Gil ha agregado que un equipo técnico de la Comisión viaja hoy a Estados Unidos para mantener conversaciones comerciales, mientras que el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se reunirá el próximo miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, James Ungrier, mientras ambas partes continúan trabajando en un posible acuerdo. En clave monetaria, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha hablado hoy en la conferencia del 75 aniversario de la División de Finanzas Internacionales. Ha sido en Washington, donde no ha hecho comentarios sobre esos rumores que decía que hoy mismo iba a presentar su dimisión. A 1948 memo proposing to create the division stated, quoting, problems of international economics and finance have become. Se ha limitado a pronunciar el discurso previsto para su lectura. Ha pronunciado un discurso en el que determina que comprender el comercio global y los movimientos de capital ha cobrado cada vez más importancia a lo largo de los años. También dice que es algo que vieron durante la pandemia, pero que de momento necesitan un nuevo, más lectura, más experiencia para la nueva era a la que se está enfrentando la economía global. Como decimos, palabras de agradecimiento a la labor que hace la División de Finanzas Internacionales, sobre todo de cara a esa información que aporta y que es de mucha ayuda a los banqueros centrales, a los presidentes de la Reserva Federal, pero nada sobre los rumores de una posible dimisión. Previamente a las declaraciones de Jerome Powell hemos tenido también la referencia del gobernador Christopher Waller, que ve propicio seguir un camino de recortes hasta final de año. Y por otro lado, ha hablado también la presidenta de la FED de Dallas,
Lori Logan, quien ha afirmado que la inflación sigue equilibrándose. Pero entre esas declaraciones también sumamos las de Austin Goolsbee de la Fed de Chicago, que ha hablado sobre aranceles y su impacto en la inflación. Afirma Goolsbee que hasta ahora ha habido un impacto sorprendentemente pequeño en el IPC, pero que no tiene la firmeza de que pueda continuar en los próximos meses. Además, cree que las tasas podrían bajar en 12 a 18 meses. Respecto a Lori Logan, presidenta de la Fed de Dallas, afirma que los riesgos están equilibrados respecto a la estabilidad de precios, aunque la inflación se mantiene ligeramente por encima del objetivo del 2%, pero que la economía es resiliente. Sin embargo, reitera que los aranceles podrían modificar las expectativas de inflación, lo cual sería significativo, resultando tanto en un mayor desempleo como en una mayor inflación. Por otro lado, Waller, en el Banco de Corea en Seúl, ha señalado que sigue viendo un camino hacia los recortes de tasas de interés a finales de este año, en medio de las expectativas de que los aranceles aumentarán el desempleo y aumentarán temporalmente la inflación. Si Trump impusiera aranceles elevados, esto no dejaría espacio para recortar. En ambos escenarios, Waller prevé que el impacto de los aranceles sobre la inflación sea temporal. En clave macro tenemos el PMI de Estados Unidos. El sector manufacturero que elabora el ISM se contrae en mayo por tercer mes consecutivo ante los vaivenes arancelarios. Se ha situado en 48,5 puntos desde los 48,7 del mes anterior. El dato se coloca por debajo a lo anticipado por el consenso, que había previsto un incremento hasta los 49,5 unidades. En mayo, la actividad manufacturera estadounidense se contrae aún más tras expandirse solo marginalmente en el mes de febrero. La contracción en la mayoría de los índices que miden la demanda y la producción se han desacelerado, mientras que los insumos han comenzado a debilitarse. También hemos conocido el índice PMI que elabora el S&P Global, que ha mostrado un repunte hasta los 52 puntos en mayo, desde los 50,2 de los meses anteriores. Ya sabemos que los 50 puntos son ese umbral que separa la expansión de la contracción, así que todo lo que sea ir de 50 hacia arriba nos indicaría optimismo, Estefanía. Ha mejorado 1,8 puntos respecto a la lectura de abril y representa un sólido crecimiento general, el mejor desde el reciente máximo de febrero. Con todo, desde la agencia advierten que los aranceles siguen dominando el desempeño de las manufacturas. Según el informe, el PMI de mayo aumentó gracias a una acumulación récord de inventarios y al aumento de los pedidos internos. La demanda externa se mantiene débil y la producción disminuye por tercer mes consecutivo. Y por último, el gasto en construcción en Estados Unidos cae un 0,4% en abril. El gasto en construcción ha registrado 2,15 billones de dólares en abril, un 0,4% menos que la cifra revisada del mes anterior. En términos interanuales, la cifra fue de un 0,5% mayor. El gasto en construcción privada